Saludos, bienvenidos a Econotemas. Hoy, señores, yo me siento también porque me acompaña alguien que durante mucho tiempo se ha hecho incluso cargo de Econotemas por mucho tiempo. Un gran amigo, un gran aliado solidario, un gran economista académico, don Carlos Cuello. Guido, ¿cómo Carlos, está usted? ¿cómo te sientes? Yo Bien. me siento honrado, Bien. contagiado por el honor que también tú dices sentir, porque me tocó en los años iniciales de Econotema cargar con él cuando era un niño, Así es, así es. con todas las dificultades que a lo largo de una trayectoria de 30 años, ¿no? 30 y pico de años ya Bueno, tenemos por en el camino, esto. la trayectoria nunca va a ser exactamente la misma siempre, ¿no? Con sus altas y sus bajas, Econotemas Sí. se ha mantenido Por ahí. suerte que ahora estamos en sus altas. Sí, así es, así es. Pues con Carlos nosotros tenemos muchas cosas de qué hablar. Por aquí estuvo la gente del Fondo Monetario Internacional. La gente del Fondo Monetario Internacional estuvo por estos predios y hay que ver, hablar con Carlos en este momento qué significa eso. Hablaron con la gente, obviamente, del Banco Central de la República Dominicana y han estado en contacto con diferentes sectores importantes de la economía nacional. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar, por supuesto, del proyecto de presupuesto para el próximo año. Así que vamos a hacer una pausa y de inmediato, después de esta pausa, venimos con Carlos Cuello. Les decía que el Fondo Monetario Internacional envió una misión que viene con determinada frecuencia. Me parece que 2 veces al año viene el fondo a revisar cómo anda. Y aunque no tenemos un acuerdo formal así con el fondo, sí tenemos una relación que debe mantenerse. Incluso hace algunos días, hace exactamente 3 o 4 semanas, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un informe que tenía que ver con la República Dominicana, proyectando un crecimiento para la economía para final de año de 4.8%, colocándonos en segundo lugar después de Panamá dentro de las economías de mayor dinamismo, de crecimiento y de estabilidad. Pero el fondo estuvo por aquí y yo quiero que con Carlos Cuello, me diga Cuello, ¿qué significa esto? ¿Cómo valoras tú esta visita que acaba de hacer una misión del Fondo Monetario Internacional? Tal como tú destacas, es una visita periódica con una frecuencia a discreción y forma parte de lo que es el acuerdo, el artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, del cual la República Dominicana es parte de lo que fueron los países fundadores. Este tipo de revisiones, digamos, de validación de información, la lleva a cabo el fondo con todos los países miembros, incluyendo Estados Unidos. Y como te decía, en ello el fondo valida lo que son las informaciones que recibe de la economía nacional, hace contactos con diferentes instituciones, tanto de índole pública como privada, en este caso el Banco Central, la Hacienda, probablemente la DGI, la CDEE, y el sector privado generador de electricidad. ¿Cuál es el propósito? Bueno, la economía dominicana en este momento, como tú bien destacas, no tiene acuerdos de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Tú recuerdas que en el siglo pasado, en la última parte, desde el doctor Balaguer, el presidente Jorge Blanco, el propio Leonel Fernández cuando llegó a la presidencia, Hipólito Mejía, se hacía prácticamente obligatorio. Todos. El único presidente que no ha firmado acuerdo con el fondo es Danilo Medina, precisamente, desde los años 80 para acá. Hay quienes entienden que estos acuerdos tienen sus virtudes.
El problema es que cuando acudimos a estos acuerdos, porque la economía está reflejando debilidades, tanto en lo que es su equilibrio o su estabilidad interna como en el sector externo. ¿Y cuáles son las virtudes que le ven, sobre todo a los opositores, pero en general muchos dominicanos, no tienen que estar involucrados en la política, que por lo menos cuando existe un acuerdo con el fondo, el país se ve obligado a cumplir con una serie de condicionalidades? No así en estos momentos donde la revisión es básicamente de procedimiento y de validación de información. ¿Cuáles son, digamos, los elementos a los cuales va el fondo? Bueno, en este tipo de revisión, lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, sabes que siempre hemos tenido limitaciones en lo que es la política fiscal. Hemos venido aprobando año tras año presupuestos con déficit, en este caso ligeramente menor, 2.2, pero con déficit que se traducen en última instancia en endeudamiento para el país. Entonces, el otro aspecto que el fondo también seguramente hará sugerencia es sobre el endeudamiento, el nivel de endeudamiento, el ritmo del endeudamiento y el incremento del coeficiente de deuda y de los compromisos por concepto de flujos financieros que se comprometen para hacerle frente al servicio de la deuda. El otro elemento es el sector eléctrico, que ha devenido a ser el principal generador de déficit, toda vez que las transferencias que requiere limitan la asignación de recursos eficientes por parte del gobierno. Entonces, esos son los principales elementos, los principales aspectos sobre los cuales probablemente el fondo hará sugerencias. Son asignaturas pendientes, no es nada raro, eso ha venido haciendo así en todas las últimas revisiones. Muy bien. Mira, yo con el asunto del fondo, desde hace muchísimo tiempo, ¿qué digo? Mis reservas. El fondo no viene, el fondo lo llama. El fondo lo llama, exactamente. Ahora bien, he tenido mis reservas. Ahora sí, vino, pero viene en un momento importante incluso, porque fíjate que nosotros hemos tenido un desempeño muy eficiente de la economía en los últimos años. Vamos a decirlo, desde 2004 a la fecha hemos tenido una economía con estabilidad, continuo, con crecimiento continuo, o sea, ha sido una cosa maravillosa. No obstante, por asuntos que tienen que ver precisamente por el déficit fiscal en la República Dominicana y la necesidad que han tenido las autoridades de tomar medidas para reducir el gasto público, fundamentalmente, en busca de tratar de bajar ese déficit, la economía se resintió en el segundo trimestre. En el segundo trimestre del año, la economía que venía teniendo un crecimiento en el primer trimestre de 6,2%, bajó a un 4%, se colocó a un 4%. Y ahora las autoridades han tomado medidas de corte monetario y financiero en busca de restablecer, junto con el gobierno que también ha procurado pues retomar la ruta de la inversión pública, sobre todo en un sector importante como es la construcción, ¿verdad? No obstante, es bueno apuntalar lo que decía el amigo Carlos Cuello. Lo importante es que tomemos en cuenta que este tipo de visita, cuando lo llaman, es importante, es oportuno, y para economías como la nuestra, que son economías vulnerables, porque dependen mucho de factor externo, entre otras cosas, siempre es bueno tener pues un componente solidario, en este caso, que busca con sus fines y propósitos, por supuesto, pero lo busca. Sí, digamos que el fondo tiene un propósito similar. Aquí habría que ver garantizar al médico. Sí, el médico. Cuando tú, el médico va, bueno, va a un chequeo rutinario, sí, pero cuando el médico tiene que acudir donde ti, no que tú acudes. No que tú acudes, el médico va y dice. Sí, cuando lo llaman. Es cuando lo llaman. Entonces el fondo, cuando llaman al fondo, entonces ya hay problema. Ahora, cuando el fondo va, es un chequeo rutinario. Rutinario, que es el caso. Claro. Vamos a hacer una pausa ahora para que entonces volvamos con el tema del presupuesto. Que está ligado también. Que de muchas maneras está ligado al Fondo Monetario Internacional, que ya el Fondo Monetario Internacional incluso ha dado a conocer cuáles son sus proyecciones, no solo para final de este año, sino que se ha ido un poquito más allá y ha proyectado los niveles de crecimiento de la región y de la economía dominicana para el 2018. Y de eso vamos a hablar también.
yo quiero que tú le digas, hables a ellos de cómo ves el presupuesto para el próximo año y cuáles son las expectativas que pueda tener el pueblo dominicano con relación a eso. Así que con tu anuencia, vamos a una pausa y retornamos en breve. Les reitero que estoy en la agradable compañía de Carlos Cuello, economista, amigo, solidario, un académico de fuste en materia de economía y que le da seguimiento permanente a la economía nacional e internacional para mantenernos edificados sobre la economía. Entonces yo quiero aprovechar para que Carlos les explique a ustedes, ahora que se sometió al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto de ley de gastos públicos para el próximo año, y a propósito de las expectativas que hay con el crecimiento, con la condición de la economía, ¿cómo ve Carlos Cuello este proyecto que se acaba de someter? A mí, pues, por cierto, me gusta, tiene un alto componente de orden social, de inversión, pero quisiera que sea Carlos el que nos aborde cómo ve él, cómo ve las expectativas para este nuevo proyecto de presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Explícale a ellos, Carlos, qué tú piensas de eso. Bien, lo primero es que el presupuesto se ha elaborado sobre la base de las premisas que se tienen previstas para lo que será el 2018 en la economía dominicana. O sea, se mantendrá el crecimiento. En este caso, como tú destacabas en el segmento anterior, se espera que la economía dominicana crezca alrededor de un 5%, no obstante que en el primer semestre hubo una desaceleración, ¿no? Que el propio Banco Central lo reconoció y actuó en el sentido de contrarrestar para esta segunda parte del año esa tendencia, ¿no? Fíjate que la inyección fue superior a los 20.000 millones. 23.000 millones. Exacto, que no se ha podido colocar. 12.000 se colocaron, pero quedaban 11.500 y tantos millones. Y ahora se cambió la condicionalidad, porque originalmente la idea era focalizar. Muy focalizado. Exacto, sí. Pero ahora quedaron abiertos, ¿no?, a cualquier sector que lo demande, incluyendo el consumo. Eso me preocupa un poco porque sabe que no es lo mismo financiar el consumo, sobre todo en el caso nuestro que hay un alto componente de importaciones, ¿no?, que el financiamiento a la vivienda o a la pequeña y mediana industria, pese a que el Banco Central modificó también lo que son las condicionalidades para los sectores creó una categoría, la mediana empresa, para lo que es la colocación de esos recursos. Eso facilita más lo que es el desembolso. Pero de todos modos, las expectativas son de que la economía va a seguir creciendo, de que habrá control sobre la inflación, 4%, más o menos 1%, tipo de cambio con una depreciación. Ahora mismo el tipo de cambio se ha depreciado un 2.2 en lo que va del año y se espera que la depreciación del tipo de cambio sea similar para el año que viene y que en el peor de los escenarios podría llegar a 50 por 1. O sea que todas esas premisas han servido de base. Lo otro que se ha considerado es que se va a elevar la presión tributaria en cerca de un 1%, pero no con una reforma o con nuevas cargas impositivas, sino mediante la eficientización en los mecanismos de recaudación. El propio director de Impuestos Internos admite que la evasión solamente en el ITEVI supera el 40% y que por cada punto de evasión son 2.000 millones. Él estima que podríamos estar en una cifra de 80.000 millones que deberían ingresar a las arcas del Estado, que no están ingresando. Obviamente con esa estructura tributaria, la verdad es que no haría falta nuevas cargas impositivas para poder obtener los recursos necesarios que garanticen una eficiente administración de los recursos financieros. Lamentablemente el presupuesto se aprobó con un déficit, aunque más moderado, pero de un 2.2%,
un déficit en la aprobación de un presupuesto implica que de alguna manera habrá que buscar esos recursos. Si no es con una reforma, pues lógicamente habrá que buscarlos colocando instrumentos en el mercado financiero, tanto internacional como local. Y esto, claro está, no es del agrado porque incrementa los niveles de endeudamiento. Esa es la razón por la que en estos momentos alrededor del 20% de lo que son los recursos del presupuesto se tienen que destinar para pagar los intereses que genera ese endeudamiento. Hay quienes entienden que el coeficiente de la deuda, 39%, el sector público no financiero, menos de un 50% todavía, lo que es la deuda consolidada, está por debajo de lo que son la media de la región y los indicadores, pero yo pienso que no es el coeficiente más apropiado para medir la capacidad de endeudamiento. Quizás deberíamos irnos más a lo que es la capacidad de generación de flujo de efectivo. Y en la medida en que se compromete una proporción cada vez más alta del presupuesto, pues en esa medida se hace más difícil que el país pueda accesar en condiciones ventajosas a los mercados financieros internacionales y, por supuesto, ponerle costo a esta carrera de endeudamiento progresiva que nadie advierte el momento en que llegaría el punto de inflexión, pero que podría sorprendernos con situaciones como las que hemos estado viendo en otros países, como consecuencia simplemente de un uso excesivo tal vez de recursos de endeudamiento por las características, por las condiciones en que el país ha podido estar cubriendo, pero que, como todos sabemos, cuando uno tiene todas las puertas abiertas para financiarse, el peligro es que uno abuse de esas facilidades. Entonces yo pienso que la advertencia hay que hacerla, es válida, probablemente el fondo también va a hacer esa advertencia, ¿no? Porque cuando la fiesta está en su buena, nadie quiere que se detenga la música, pero justamente es cuando conviene que nosotros hagamos la advertencia. No es del agrado de quienes están disfrutando en su mejor momento la pieza, pero es necesario que se advierta, porque una crisis rara vez se puede detectar, rara vez se puede diagnosticar. Y como dicen en medicina, al igual que una enfermedad, cuando está comenzando es difícil de diagnosticar, pero fácil de tratar. Cuando ya está agravada, cualquiera puede diagnosticarla, pero entonces es difícil de tratar. Cuello, yo quiero que entremos ahora a un elemento importante en el marco de la discusión sobre el nuevo presupuesto. Yo decía al principio que me agrada sobremanera que hay un amplio, una proporción amplia de recursos destinada a proyectos sociales, Para ponerle un ejemplo, por ejemplo, hay partidas del presupuesto ya para la movilidad social. ¿En qué sentido? Bueno, el rescate, por ejemplo, de la Río Sama e Isabela, que es fundamental. Eso es fundamental para nosotros con el proyecto Domingo Sabio, que va a incorporar va a impactar a más de 1.300 familias del perímetro aquí en el Distrito Nacional. Les estoy hablando en el Distrito Nacional, en el río Sama e Isabela, por un lado. Pero por el otro lado hay un componente para la presa de Montegrande, en San Juan de la Maguana, que va a impactar las 4 grandes provincias del sur también. Pero hay otro componente que es el que tiene que ver con darle seguimiento a programas como el 911, que es un programa que ha sido sumamente efectivo. Estoy hablando de estas cosas porque son cosas que tienen que ver mucho con la gente. Ya Carlos les había advertido que nosotros tenemos ahí un componente que ha sido oneroso por mucho tiempo, que es el componente del endeudamiento. Es un componente que no lo podemos soslayar, eso está ahí. Ahora yo quisiera que Carlos nos adentrara un poquito más ahí, a ver cómo lo ve él. Porque escuchamos a muchos economistas, yo quiero escuchar al mío y quisiera que compartamos con él. El asunto del componente del endeudamiento de la República Dominicana y la posibilidad de darle sostenibilidad a todos estos programas sociales si no contamos con un componente de deuda que supla un déficit por un asunto de la baja presión fiscal del Estado Dominicano. Cuéntale a ellos qué tú piensas con relación a ese tema tan fundamental. Mire, yo quiero advertir que el hecho de que se use el recurso de endeudamiento no es negativo, no es malo per se. Ya. Porque en definitiva, más que la fuente, lo importante es el uso que se haga de los recursos. Exactamente. Si tú utilizas recursos, por ejemplo, tú haces un endeudamiento
adquiere vivienda, adquiere bienes que te van a generar cash flow. Entonces probablemente tú puedes salir beneficiario del endeudamiento. Y todos los países que se han desarrollado han utilizado de alguna manera el financiamiento interno o externo por la limitada capacidad de ahorro que tienen los países subdesarrollados. El asunto es que nosotros hagamos un uso eficiente de esos recursos y de los recursos que se ingresan por la parte tributaria. Porque es que si no hacemos un uso eficiente de esos recursos, si se van en fracachela, en clientelismo, no digo que sea propio o en corrupción, o en corrupción, o en corrupción, que es un cáncer. Que es un cáncer. Entonces ¿dónde no va a haber un efecto favorable? Exacto. Ahora, cuando se habla del gasto social, yo pienso que la partida más importante del gasto social es la educación, la que se invierte en educación. Pero no solamente asignación de recursos a un determinado ministerio como el de educación, sino calidad del gasto. Porque cuando no se da un seguimiento a la inversión, se corre el riesgo de que no haya calidad, de que no se obtengan los resultados esperados. Nosotros podríamos estar titulando ahora a mucha gente, pero todavía seguimos, según la prueba PISA, como de los peores indicadores. Exacto. Lo que es la calidad de la educación. Entonces, si no logramos mejorar la calidad de la educación, lamentablemente, por más recursos que canalicemos... Por ejemplo, con la evaluación del magisterio, que es por donde hay que empezar. Claro, es un proceso. La calidad es un proceso. Yo tengo la esperanza de que en los próximos años eso va a parecer mejorado, ¿no? Sí. Pero también lo que tú dices, los programas sociales, sí, eso contribuye a morigerar hasta cierto punto la pobreza, ¿no? Y a reducirla gradualmente, ¿no? Las obras de infraestructura, que también son necesarias, pero tenemos también que hacer un gran esfuerzo en lo que es la fortaleza institucional. Eso es básico. Eso es básico. Sí. Tenemos problemas con doing business, sí, con competitividad. Sí. ¿Y tú sabes dónde están los indicadores de competitividad? Que tú para pagar un impuesto por la estructura, por las tasas que a veces no se corresponden con la realidad, por la falta de simplificación, sí, que tú quieres pagarlo y tú te encuentras con obstáculos. Así es. Entonces, ahí tenemos problemas. Tenemos problemas. La justicia, lamentablemente. Lamentablemente. Así es. Peores. Así es. Entonces, la formación misma... esos son grandes retos que eso nos limita y eso tenemos que resolverlo, porque si no resolvemos pero eso... Pero claro, trabajar día a día, sí, para que el país logre competitividad. Exacto. Y sobre todo, eso es sinónimo de eficiencia en el uso y en la administración de los recursos. Agrégale a eso la transparencia, ¿no? Para evitar que todos estos escándalos y todo continúen. Exacto. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos está comprometido ya y ya tengo el formato. En el aire, con un testigo presencial. Con un testigo presencial. Probablemente nos vean por mucho tiempo en este intercambio tan interesante para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que tengan la generosidad de acompañarnos en una próxima ocasión. Hasta entonces.